semana, hermanos, es Yitro. Yitro, que es traducido como su excelencia, también puede ser traducido como abundancia. El tema es que a veces los nombres no tienen una traducción, no necesariamente todos los nombres. En el caso de Yitro no es un nombre hebreo. Normalmente los nombres hebreos sí tienen un significado muy específico, muy claro. Yitro, como ustedes saben, no era de origen hebreo, entonces su nombre no tiene un significado así muy específico. Hay quienes lo traducen así como su excelencia, como él era alguien, digamos, de mucha autoridad, de mucha jerarquía en su pueblo. Pero también otros dicen que el nombre de Yitro significa abundancia. Entonces, pues son dos cosas que tenemos ahí. Y bueno, hoy, fíjense lo que pasó hoy. Como ustedes están viendo ahí en la pantalla, teníamos ya listo este tema, y esa es la prueba de que ya estaba listo, porque ya está ahí toda la presentación, pero ese no va a ser el tema, ¿verdad? Porque hoy pasó una de esas veces que, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero habría que preguntarle al Eterno, pero cambió el plan, cambió el mensaje, entonces ese mensaje lo dejamos para el otro año, o a ver para cuándo. Se los voy a mandar, les voy a mandar las diapositivas de Conociendo la Ley, ¿verdad? Y ahí está, para Yitro 2024, pero no. Vamos a ver otro tema, vamos a hablar precisamente un poco más de Yitro. Y le podríamos titular a este tema que vamos a ver las cualidades de Yitro, porque vamos a ver qué hizo de este hombre alguien tan significativo, porque estarán de acuerdo que en toda la Torá, o sea, en todos los 5 libros de la Torá, esta parashá es como el corazón, porque es en esta parashá en donde nosotros tenemos el capítulo 20 del Éxodo, 19, 20, que es donde el pueblo de Israel entra en pacto con el Eterno. Pues eso hace de esta porción, pues, el corazón. Para mí, el corazón de toda la Torá, como la parte central de toda la Torá, en donde el Eterno habló, voz audible, ahí sí, voz audible al pueblo de Israel desde lo alto de la montaña, en donde hubo una gran manifestación de gloria, porque la presencia gloriosa del Eterno estuvo ahí, en la cumbre del Sinaí, y el pueblo de Israel estaba abajo de la montaña, entrando en pacto con su Elohim. Entonces, eso hace de esta parashá, para mí, la más importante de toda la Torá. Y entonces, pues surge la pregunta: ¿cómo es que una porción tan importante de la Torá lleva el nombre de alguien que ni siquiera era parte del pueblo de Israel? Y vaya, si nos ponemos más estrictos, de alguien pagano, porque Yitro era un pagano. Él pertenecía al pueblo de Midian, él de hecho era sacerdote de Midian. Entonces, ¿cómo es que esta parashá, que es el corazón de la Torá, lleva el nombre de Yitro? Ahora, ustedes saben que esto de asignarle nombre a cada una de las porciones es algo que viene del pueblo judío, ¿verdad? Obviamente. Y ustedes saben que el pueblo judío es un pueblo muy celoso. ¿Sí? Muy celoso de su fe, lo sabemos. Entonces eso hace todavía la pregunta más fuerte: ¿cómo es que el pueblo judío, siendo tan celoso de su fe, tan celoso de la Torá, que ni siquiera en su momento querían que la Torá se tradujera a otros idiomas, entonces cómo es que ellos mismos le asignaron a esta porción
el nombre Yitro. Entonces, Yitro tuvo que haber sido un hombre muy especial para que haya recibido ese honor, ese privilegio de que sea su nombre el que encabece como título la porción de esta semana en donde tenemos la proclamación de los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué hacía de Yitro un hombre tan especial? Lo primero también que hay que decir es que la Torah no siempre lleva una secuencia cronológica. O sea, nosotros vamos leyendo y no siempre los eventos que leemos van en orden cronológico. En este caso es uno de esos. Es decir, la visita de Yitro a Moisés cronológicamente no sucedió antes de que Israel entrara en pacto, sino después. ¿Por qué está antes? Ese es otro de los misterios, ¿no? ¿Cómo es que pareciera que todo es parte de un plan divino para que Yitro quedara ahí y esta parasha llevara su nombre? Si la visita de Yitro a Moisés estuviera en orden cronológico, tendría que estar como quizás 2 o 3 capítulos más adelante. Y entonces la parasha ya no se llamaría Yitro. Pero está ahí, en el capítulo 18 del Éxodo, y ahí se ubica, aunque su visita fue después. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo que vamos a decir ahorita, ¿no? A continuación. Poder entender, Yitro visitó a Moisés después de que el pueblo entró en pacto en la montaña del Sinaí. Entonces, ¿qué hizo de Yitro un hombre tan especial para tener ese honor, ese privilegio de encabezar esta parasha? Bueno, la Torah nos dice primero que Yitro escuchó. O sea, él tuvo la virtud de escuchar. ¿Y por qué decimos que es una virtud, mis hermanos? Porque no todas las personas tenemos ni siquiera la capacidad de escuchar. ¿Cuántos acá les cuesta trabajo escuchar? Y no digo así literalmente escuchar, de que ay, es que estoy medio sordo, o sea, no, sino que se les dificulte poner atención, se les dificulte escuchar. ¿Cuántos acá son de las personas que alguien les está hablando y ustedes están pensando otra cosa? En lugar de poner atención a lo que se les está diciendo, ustedes ya están pensando en otra cosa, o en qué voy a contestar, o en que se me están quemando los frijoles, o dónde andará mi hija, y entonces, y no están poniendo atención a lo que les dice la persona. Esa es una dificultad para escuchar, y es más común de lo que pensamos. Aquí se levantaron varias manos, ¿verdad? Entonces, sí, hay muchas personas que tienen una gran dificultad para escuchar. Es una virtud, por eso, cuando una persona sabe escuchar o es bueno para escuchar. Yo les puedo decir que yo soy bueno escuchando. Yo soy bueno así, escuchando, oyendo a las personas. De hecho, me han dicho, y creo que sí, soy bueno para hablar con las personas mayores, porque las personas mayores les gusta mucho hablar, les gusta mucho contar historias, y es más, las personas mayores, ya muy mayores, normalmente te cuentan la misma historia 3, 4, 5, 6 veces en un ratito, porque piensan que no te lo han contado, no sé, y te lo vuelven a contar lo mismo y lo mismo. Y yo no tengo problema para escuchar a alguien así, lo puedo estar escuchando 1 hora, 2 horas, lo que sea. No tengo problemas con eso. Entonces, pues creo que es una virtud. Quizás otros se desesperan. Quizás hay alguien que, ya me contaste eso, ya. ¿Sabes qué? Ya no te quiero escuchar. Entonces, es una virtud el saber escuchar, el poder escuchar, el tener la disposición. Yitro tenía esa virtud. Él escuchó, nos dice la Torah. Esa es la primera virtud que queremos destacar de este hombre, que él escuchó
y escuchó lo que otros no escucharon. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Torá que escuchó Yitro? Dice la Torá que escuchó de las maravillas que el Eterno había hecho con Israel en Egipto. A grandes rasgos dice esto. Hay algunas enseñanzas dentro de fuentes judías que dicen que Yitro, igual que todo el mundo, escucharon la voz de Dios. Y por eso les decía que era importante destacar que la visita de Yitro a Moisés fue después de la experiencia en la montaña del Sinaí. Éxodo 20 dice que cuando el Eterno habló desde la nube de gloria, su voz era como un trueno. Su voz era muy fuerte, muy potente. Y muchos sabios de Israel a través de los tiempos han dicho que cuando el Eterno habló desde la montaña, todo el mundo escuchó la voz del Eterno. Y que el terror, el miedo que los israelitas sintieron, al final de la parashá nos dice que ellos tuvieron mucho miedo. Porque ustedes saben que el ser humano, uno de los miedos naturales de toda persona es el miedo a los sonidos fuertes. Y el que diga que no, está mintiendo. Todos nos asustamos con los ruidos fuertes. Ya ven la broma que les hago yo todos los sábados. Y todos se asustan. Y si los hago todos los sábados y siempre se asustan. Esa es una prueba de que todos los seres humanos tenemos miedo a los sonidos fuertes. Se escucha algún trueno y todos nos estremecemos. ¿Sí? Entonces, el sonido de la voz del Eterno desde el Sinaí produjo un miedo, un terror, porque la Torá dice que ellos se atemorizaron en gran manera. Y los sabios dicen, ese miedo lo sintieron todas las personas en todo el mundo, porque la voz del Eterno se escuchó en todo el mundo. De hecho, hay un midrash que dice que en la tierra de Midian, los midianitas estaban bien asustados y un personaje que conocemos llamado Bilam, ¿se acuerdan quién es Bilam? El mago, el hechicero. Él les dijo, cálmense, no pasa nada. Eso que se oyó o eso que se está oyendo es el Eterno que le está dando sus mandamientos a Israel. Pero no pasa nada, allá es cosa de ellos. Imagínense. Yo no sé si eso es cierto o no, pero nada más de pensarlo digo, qué sinvergüenza ¿no? No pasa nada. Pero también dicen los sabios que eso fue lo que Yitro escuchó. O sea, Yitro escuchó la voz del Eterno dando los mandamientos. Y ahí es donde Yitro escuchó de lo que el Eterno había hecho con Israel. Porque otra manera de interpretarlo o de entenderlo es pensar que, bueno, la noticia se corrió, ¿no?, por todos lados. No sabemos ahí mucho en los tiempos, cuánto tiempo había pasado entre un evento y otro. Pero pudiéramos pensar, no, pues llegaron las noticias a la tierra de Midian. Llegaron las noticias de lo que estaba pasando. Puede ser. Pero los sabios de Israel dicen que Yitro escuchó cuando la voz del Eterno habló. Porque se acuerdan, desde un principio, el Eterno dice lo que Él hizo por su pueblo. La Torah dice que Yitro escuchó las maravillas que el Eterno había hecho con su pueblo desde que lo sacó de Egipto. Y en ese sentido, dicen los sabios, Yitro se puso en marcha. Entonces, hay varias cosas que están pasando aquí. Yitro escuchó, entendió y obedeció. Porque esta es la secuencia natural que el Eterno espera de todos los creyentes.
Primero, que escuchemos, que tengamos la sensibilidad para escucharlo. Segundo, que lo entendamos, que podamos entender el mensaje que el Eterno nos está enviando. Y tercero, que hagamos algo. Que hagamos algo en consecuencia del mensaje recibido. Y Yitro lo que hizo fue, emprendió el viaje. Inmediatamente que él escuchó de lo que el Eterno había hablado, él entendió el mensaje y él dijo: tengo que ir allá. Tengo que ir. Y esa, mis hermanos, pues es una tremenda virtud. El pueblo de Israel, antes de escuchar la voz del Eterno, ellos también dijeron: nosotros haremos y escucharemos todo lo que el Eterno tiene para decirnos. Y es interesante que los israelitas dijeron primero: haremos y luego escucharemos. Ellos ponen, y no es un error gramatical, ellos simplemente ponen en orden de importancia cómo deben ser las cosas. Y que es más importante lo que tú haces que lo que tú sabes. Puedes saber mucho y no hacer nada. Entonces, más importante lo que haces, aunque sepas poquito, pero estás haciendo o poniendo en práctica lo poquito que sabes. Entonces, Yitro entendió, escuchó, entendió y obedeció. Y él se puso en marcha, hizo el viaje para estar con Moisés y para saber más, para aprender más, porque nosotros vamos a la Torá. Y cuando Yitro llega, ¿qué es lo primero que él empieza a hablar con Moisés? ¿Cuál es el tema de lo que empiezan ellos a tratar? O sea, es bien evidente que Yitro venía a escuchar más del Eterno, a escuchar de las obras, de las maravillas del Eterno. Para eso él es que estaba viniendo. Y entonces ahí vemos que aparece una segunda virtud de Yitro. Ya vimos que él tenía la virtud de escuchar, y no solamente de escuchar, sino de entender y de obedecer. Y ahora, cuando él está escuchando a Moisés, lo que Moisés le está contando, Yitro dice algo que, esta frase que dijo Yitro, se convirtió, por así decirlo, en un estandarte de todos los creyentes en el Dios de Israel. Una bendición. Yitro dijo: Baruch Hashem. ¿Cuántos han utilizado esta frase? O bendito sea Dios, que es lo mismo. Baruch Hashem, bendito Dios, bendito Señor. En otras palabras, que tú bendigas a Dios, que tú bendigas al Eterno. Normalmente esperamos que el Eterno nos bendiga a nosotros, ¿no? Pero se han fijado que muchos bendecimos al Eterno. Bendito sea Dios. Y esa frase se le atribuye a Yitro. Otra vez, un pagano, un gentil. Se le atribuye el origen de esa frase. ¿Acaso Yitro fue la primera persona que dijo Baruch Hashem? ¿No lo habrá dicho Moisés antes? ¿O Abraham? ¿O alguno de los patriarcas? Sí, seguramente sí. De hecho, aquí en el libro del Éxodo, muy cerquita, en un evento muy cercano, vemos que después del gran milagro del mar de cañas, Moisés bendijo al Eterno. Sí. Moisés también dijo Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Pues ¿por qué le atribuyen a Yitro el origen de esta frase? Porque es como si él fuera el autor de esa frase. Bueno, porque hay una diferencia. Hay una diferencia muy importante entre
Yitro y Moisés en este sentido, la razón o la motivación. Cuando Moisés dijo, bendito sea el Eterno, ¿por qué lo dijo? Por un milagro recibido, por una gran señal que ellos vieron, por un gran beneficio que ellos tuvieron, Moisés y los israelitas. Y cuando Yitro dijo, bendito sea el Eterno, ¿por qué lo dijo? Por lo mismo. Por lo mismo. Pero Yitro, ¿qué? ¿Él de qué se benefició? ¿Sí lo capta? Yitro se está gozando. Yitro está compartiendo la alegría de Moisés y del pueblo de Israel. Yitro está bendiciendo al Eterno por lo que el Eterno hizo a favor del pueblo de Israel, no a favor suyo. Y hermano, eso es lo que hace o hizo en su momento que se le atribuyera a Yitro el origen de la frase bendito sea el Eterno. Porque él tuvo la virtud de alegrarse por lo que otro está recibiendo. Esto es algo difícil. Esto es algo difícil, el que tú te alegres por los logros de otra persona, no te alegres por los beneficios que tiene otra persona, aunque tú no los recibas. ¿Verdad? De acuerdo que no es fácil. No es fácil, no es tan simple, tan sencillo. Ver cómo otro se beneficia, ver cómo otro le va bien y que tú te alegres. ¿O a usted no les cuesta trabajo? Yitro tuvo esa virtud de alegrarse y de bendecir al Eterno por lo que otros estaban recibiendo, por el milagro que otros recibieron. Y esto me hace pensar en las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua cuando dijo: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, si alguien se está gozando, si a alguien le está yendo bien, comparte eso. O sea, haz esa alegría, hazla tuya. Y les digo, esa parte es difícil porque ¿cómo lo hago mío si yo no lo estoy recibiendo? Pero esa fue una virtud que tuvo Yitro. Y de ahí es de donde se origina la frase bendito sea el Eterno. Y esta frase se ha convertido en parte de la vida de los creyentes de todos los tiempos. Bendecimos al Eterno cuando estamos contentos. Bendecimos al Eterno cuando estamos tristes. Bendecimos al Eterno en medio de la necesidad. Bendecimos al Eterno en medio también de la opulencia o de la abundancia. Bendecimos al Eterno, como dice el salmista: bendice, alma mía, al Eterno. Y debemos de bendecirle en todo tiempo y por todas las razones posibles. Sea lo que sea que venga a nuestra vida, sea lo que sea lo que esté pasando, es un deber de todo creyente bendecir al Eterno. No importa lo que sea. ¿Sabe que una de las experiencias que más impactaron mi vida fue en una ocasión que me llamaron por ahí de la medianoche y contesté el teléfono? En aquel tiempo que existían los teléfonos de casa, todavía existen. Bueno, el teléfono de casa y de aquellos, ¿no? De disquito y todo. Y sonó el teléfono cerca de la medianoche, ya estamos dormidos. Y cuando suena el teléfono a esa hora, tú dices: oh no,
nunca son buenas noticias. ¿Quién te llama a esa hora? A la 1 o 2 de la mañana. Sonó el teléfono, desperté, me paré a contestar y escucho una voz muy triste del otro lado que me dice: pastor, mi sobrino está peleando su última batalla. Y le dije: voy para allá. Entonces, pues ya, me pongo en marcha. Era un niño que ya tenía varios días internado en el hospital, aquí en el hospital general. Y el niño estaba pequeñito, tendría como un añito, yo creo. Y tenía ya varios días y estábamos orando por él. Y ahí estaba pues su tía, como dice, que me marcó. Bueno, realmente ella venía siendo prima, la tía era la mamá de ella. Entonces ella me llama y me dice muy triste esto. Y entonces cuando yo llego al hospital, ahí llego por el área de urgencias. Y cuando me estoy estacionando, me bajo del vehículo y entonces yo escucho unos gritos muy fuertes. Y me asusté, ¿verdad? Como decíamos, los sonidos fuertes te asustan. Y más lo que yo iba, y me bajo y escucho estos gritos y me voy acercando, y era la hermana, la mamá de la chica que me había llamado. Y ella estaba, hermano, llorando, pero a grito abierto. Eran unos gritos desgarradores, unos gritos que a esa hora ellos se escuchaban ahí, en toda la colonia. Eran gritos de un gran dolor. El niño acababa de fallecer. Y ella amaba tanto a ese niño. O sea, era hijo de su hermano. Su hermano había fallecido. Y la mamá del niño también había fallecido. Ese niño estaba solo. Y ella era todo lo que tenía. Entonces ella lo amaba mucho. Y el niño enfermó por la misma enfermedad de los padres. Entonces el niño acababa de morir. Y ella estaba, de verdad, o sea, sus gritos eran de mucho dolor, muy fuertes. Pero ¿saben qué gritaba? Bendiciones. En medio de su dolor, sus gritos eran de: bendito seas, Padre. Bendito seas, te bendigo, Señor, te alabo y te agradezco. De esa manera ella canalizó el dolor tan grande que estaba sintiendo. Pero su dolor no le impidió bendecir al Eterno. Y eso fue algo de veras que me impactó muchísimo. En aquel tiempo, pues yo era un pastor relativamente joven. El Señor me llamó a los 27 años. Yo tendría algunos 30 años en ese tiempo. Apenas aprendiendo de todo lo que es el ministerio. Y esas experiencias pues siempre me dejaban un gran aprendizaje. No sé, siempre digo que al principio de mi ministerio, siendo un pastor muy joven, me tocó mucho ministrar a personas que estaban pasando por mucho dolor, compartir con personas que estaban sufriendo pérdidas. Me tocó ministrar muchos funerales. Yo a veces le decía al Señor: Señor, soy un pastor de funerales, ¿qué pasa? Pero cada experiencia me enseñó mucho, cada una de esas experiencias. Y específicamente en esa ocasión me dejó un gran aprendizaje de cómo un creyente puede, en medio de un gran, pero gran dolor,
canalizar todo ese dolor de una manera positiva y bendecir al Eterno. Y de bendecirlo con toda su fuerza. Porque de verdad, hermanos, si usted hubiera estado ahí, si usted lo hubiera escuchado, y la gente que estaba ahí, porque usted sabe, en los hospitales siempre hay mucha gente, y en las noches muchas personas que están ahí, que tienen pacientes, y está ahí lleno de gente. Personas que se duermen en los coches o en las bancas ahí, en las banquetas, donde sea. Y toda esa gente en ese momento, todos estaban siendo testigos de lo que estaba pasando. Y yo estoy seguro que eso fue un mensaje tremendo para toda la gente que estaba ahí. Y que la escucharon llorar, y que la escucharon sobre todo bendecir al Eterno. Esta frase entonces de bendito sea el Eterno se le atribuye a Yitro. Se le atribuye a él, que fue quien la dijo, no por algo que él hubiera recibido, sino por algo que él compartía en ese momento. Como aquella hermana, que este niño no era su hijo, o sea, era su sobrino, pero ella había tomado esa responsabilidad de criarlo como si fuera su hijo. Pero los planes del Eterno eran otros. Como lo entendió Job, siervo de Dios. ¿Se acuerda lo que está escrito en el libro de Job? El Eterno dio y el Eterno quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. Porque eso es. Nuestro deber es bendecir al Eterno, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando. Si estamos disfrutando de alegría y de abundancia, y si todo está bien, bendecimos. Pero si las cosas están mal, y si hay escasez, y si hay enfermedad, y haya lo que haya, bendecimos. Esta es una fórmula que jamás va a fallar si lo aplicamos. Y bendecimos al Eterno por Yitro, que nos deja esta maravillosa lección. Pero no fue todo lo que hizo Yitro. Yitro tuvo la virtud, sí, de escuchar, de entender, de obedecer. Yitro tuvo la virtud de bendecir al Eterno por la alegría o el gozo de otros, compartir la alegría y el gozo de otras personas. Pero Yitro tenía otras virtudes todavía. Yitro tenía la virtud, hermanos, de la generosidad. Nos dice la Torá que después de que él escuchó todas estas maravillas, todos estos testimonios que Moisés le compartió, y después de que bendijo al Eterno, ¿qué hizo Yitro? Presentó ofrendas. Presentó ofrendas, porque miren, ¿a qué se dedicaba Yitro? Él era sacerdote, ¿verdad? Entonces, algo que él hacía comúnmente era presentar ofrendas, presentar sacrificios, y lo hacía con sus dioses paganos. Entonces, ahora que él escucha estas cosas y estas maravillas y reconoce al Eterno como el uno y único Dios verdadero, Yitro dice, pues, ¿qué tengo que hacer? Presentar ofrendas, presentar sacrificios. Y esto es como lo dice el Rab Shaul, lo explica en lo que conocemos como Nuevo Testamento. El Rab Shaul dice, antes, cuando no conocías al Eterno, le servías al pecado con todos los miembros de tu cuerpo, ¿sí? Con tus pies, con tus manos, con tus bienes, tú le servías al pecado. Entonces dice, ahora que ya conoces al Eterno, ahora que tú has venido a una relación de pacto con el Eterno, ¿qué tienes que hacer? Servir al Eterno, así como lo hacías allá.
Porque saben, hermanos, que es una gran tristeza que mucha gente que le servía al pecado de veras con todo, cuando se convierten al Señor, son quisquillosos y no quieren servir al Eterno y no quieren comprometerse con el Eterno y no quieren de veras meterle todo lo que sí le metían antes a los temas del pecado. Muchos, andando en el mal camino, gastas mucho dinero en el pecado, viajas, te desgastas, te desvelas, involucras tu cuerpo, tu lengua, tus ojos, tus oídos, todo con el tema del pecado. Y lo haces gustoso. Nadie te obliga, nadie te anda empujando, ni nada. Tú lo haces porque lo quieres hacer. Y luego, cuando estás en el camino de Dios, acá resulta que sí necesitas que te pushen. Acá sí te tienen que empujar, y te tienen que decir, y te tienen que invitar. Pues, ¿cómo está eso? Eso no debería de ser. El Eterno nos da su palabra y dijo nuestro Rabbi Yeshua que cuando hagamos y cumplamos con todo lo que se nos ha ordenado, entonces podremos decir siervos inútiles somos. ¿Por qué siervos inútiles? Porque todo lo que se nos dijo que teníamos que hacer, eso hicimos. ¿Qué nos dice esto? Que el Eterno espera más que eso. Hay algo que se llama iniciativa. Escuchaba una explicación esta semana, alguien me explicaba el tema hablando de los mandamientos, de lo que significa honrar a los padres. Y esta persona decía, hay una diferencia entre honrar y obedecer. Cuando tú obedeces a tus padres, simplemente estás haciendo lo que tus padres te dicen. Cuando tú honras a tus padres, tú haces por tus padres mucho más de lo que ellos te piden o de lo que ellos te dicen que hagas. Honrar a los padres es actuar sin que los padres te pidan algo, sin que ellos te digan qué debes hacer. Tú como hijo razonas y dices, mi papá, mi mamá merecen esto. No me lo están pidiendo, pero lo merecen y yo se los voy a dar. Y eso entra en el rubro de honra. Estás honrando, estás haciendo más que lo que se te pide. Honrar a Dios es lo mismo. Entonces, el que nosotros pongamos a disposición del Eterno todo lo que somos y todo lo que tenemos, y que le sirvamos con todo nuestro ser, pues de eso se trata. Yitro lo entendió, mire, pero así, rapidísimo. Apenas escuchó los primeros testimonios y se emocionó tanto, y ¿sabes qué? Pues espérame, porque yo tengo que hacer un altar y yo tengo que presentar ofrendas y sacrificios a este Dios que estoy conociendo. Rapidito. Pues esa era otra virtud de Yitro. Que con él, Moisés le dijo que hiciera altar, Moisés le dijo que presentara ofrendas. No. De él salió, de él nació, fue su iniciativa. Fue algo que él quiso hacer. Y eso es lo que el Eterno también espera. Que tengamos esa virtud. Que no estemos esperando a que se nos pida algo, que se nos diga que hay que hacer algo, sino que lo hagamos. ¿Sí? Lo hagamos porque el Eterno lo merece. Y esa fue otra virtud de este hombre llamado Yitro. Y luego de eso, luego de que él hizo eso, vemos otra virtud más. Otra virtud más, y es que Yitro era muy observador. Él observaba las situaciones y tenía discernimiento.
y era práctico. Nos dice la Torá que después de todo esto, al día siguiente, Moisés se levanta muy temprano y empieza a trabajar. Empieza a trabajar y llegan los primeros casos y empieza Moisés a despachar. Y dice la Torá, y así se lo aventó todo el día, hasta ya en la noche. Y Yitro, mira, nomás viendo, observando. Pues qué bueno que seamos observadores para bien. Porque luego hay gente que es muy observadora, pero no para cosas buenas. Yitro está observando y él dice, ¿cómo puedo ayudar aquí? Y ya en la noche habla con Moisés y dice, oye Moisés, ¿qué es todo esto, no? Que vi, ¿qué es todo esto que hiciste todo el día? No, pues es que viene el pueblo buscando, ¿no?, mi consejo y que atienda algunas situaciones. Y sí, pero esto es todos los días. Pues sí, un típico día en la vida de Moisés, ¿no? Sí. ¿Y qué le dijo Yitro, hermano? Hay una frase, si se fijan ahí, hay una frase que es bien importante. Yitro le dice, esto que estás haciendo no es bueno. Dice, no es bueno. ¿Saben? En toda la Torá, solamente aparece 2 veces esta frase. En toda la Torá. La misma frase en hebreo. ¿Se acuerdan cuál? ¿Dónde es la otra? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y eso quién lo dijo? El Eterno. El Eterno dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahora, Yitro, fíjese, Yitro, por eso estamos hablando de él, porque era tan especial. Ahora Yitro, sacerdote de Madián, dice también, no es bueno esto que haces, Moisés. La misma frase que Dios dijo. ¿Será casualidad acaso? No, en la Torá no hay casualidades, no hay coincidencias. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno lo que estás haciendo, Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba haciendo el trabajo solo y su alma. ¿Sí? No es bueno esto que estás haciendo, Moisés. Estás arruinando el plan original. Cuando el Eterno dijo no es bueno que el hombre esté solo, se entiende entonces, pues no es bueno que el hombre tampoco trabaje solo. Porque el Eterno cuando dijo no es bueno que el hombre esté solo, ¿cómo se completa la frase? Le haré ayuda idónea para él. Necesitas ayuda. No es bueno que estés solo, Moisés. No es bueno que trabajes solo. Necesitas ayuda. ¿Se fija? Es exactamente lo mismo. Lo mismito. Entonces Yitro ya de ahí le dice, hombre, pues, teniendo tanta gente, no puedo creer que no haya personas con la capacidad para ayudarte. Ahora le da su lugar a Moisés, le dice, mira, encárgate tú de los asuntos más difíciles, que pues ya se va a reducir mucho la carga de trabajo, y todos los asuntos fáciles, cotidianos, que los aportan otros. Y pone ahí líderes de miles, líderes de centenas, de 50 y de 10 personas, y tú ya, mira, te quedas con mucho menos trabajo. En esta estructura que Yitro le propuso a Moisés,
de Moisés estar atendiendo a toda una gran multitud, ya nada más iba a atender a 10. O en todo caso, 12, porque eran 12 tribus. Y si ya Moisés nombraba un príncipe o un encargado por cada tribu, ya nada más se iba a tratar con ellos y ya ellos iban a tener a los suyos y ahí, así se iba a formar la estructura. Entonces fue un buen consejo, que esa fue otra virtud de Yitro, un buen consejero. Entonces él observaba la situación y tenía las palabras adecuadas. Cualquiera pensaría que, oye, pues Moisés le hubiera dicho, con todo respeto, suegro, pero ¿usted qué sabe? ¿Qué se mete? ¿O por qué se mete? ¿Usted qué usted? Váyase allá, Midian. Pero no, vemos que Moisés era el hombre que la Torá describe, manso, humilde, respetuoso, escuchó a su suegro, atendió y siguió el consejo. Que Moisés se dio cuenta que todo esto que estaba pasando era cosa del Eterno. Moisés sabía. Y entonces todos se beneficiaron, porque Yitro le dijo, si tú sigues con esta forma de hacer las cosas, vas a terminar perjudicado tú y el pueblo también. Y si sigues mi consejo, te vas a beneficiar tú y se va a beneficiar todo el pueblo. Y así fue. Entonces, esa fue otra de las maravillosas virtudes que tuvo este hombre, que tuvo Yitro. Y finalmente, podemos agregar que otra virtud que tuvo Yitro fue que cuando a él le ofrecieron la ciudadanía en Israel, porque le dijeron, ¿verdad?, que se quedara. Y aunque hay algunos que ven en este acto de Yitro algo malo, yo lo veo como algo bueno. Yo lo veo como algo positivo, porque yo prefiero pensar que Yitro rechazó la oferta de Moisés y de los israelitas porque Yitro entendía que él tenía un deber para con su pueblo. Y estoy seguro que Yitro lo intentó. No lo logró, porque pues vemos después que los madianitas se convirtieron en un acérrimo rival de Israel. Pero quiero pensar y estoy seguro que Yitro al menos lo intentó, y que la decisión, lo que llevó a él a tomar la decisión de irse, de regresarse, porque él pudo de una manera cómoda aceptar la oferta y ser aceptado como parte de Israel. Y miren, si se hubiera quedado, él iba a ser de la realeza. Porque si pensamos las cosas, hermanos, Moisés, ¿qué lugar ocupaba Moisés en Israel? Pues era como el rey, la verdad, era como el rey, un presidente, era el líder de la nación. Moisés y Aarón, su hermano, y Miriam, ellos eran la realeza de Israel, la crema innata, por así decirlo, de Israel. Si Yitro se quedaba, era el suegro de Moisés, como su papá. Pues imagínense cómo lo iba a ver la gente, Yitro, y como el hombre que aconsejó a Moisés. Entonces Yitro tenía todo. Si él aceptaba la oferta, hermano, él se iba a quedar y le iba a ir muy bien con el pueblo de Israel. Pero él declinó y él dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo que regresar. Yo tengo que ir allá a mi tierra. Y me hace pensar en el endemoniado gadareno, pero al revés. El endemoniado gadareno, ¿se acuerda cuando Yeshua lo liberó, lo sanó? Él quería ir con Yeshua. Él le dijo a Yeshua, yo te voy a servir, yo te voy a seguir, yo voy a hacer todo lo que tú me digas y a donde vayas yo voy contigo. Y Yeshua le dijo, ¿sabes qué? Necesito que hagas otra cosa. En lugar de ir conmigo, necesito que regreses a tu ciudad y que vayas y les cuentes a todos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Me eres más útil allá. Yo creo que por eso les digo,
Jitro era un hombre extraordinario porque él no necesitaba que le dijeran las cosas. Él entendía lo que había que hacer y lo hacía. O sea, Moisés no le tuvo que decir, oye, suegro, se me hace que usted mejor se va. No, él entendió. Moisés lo quería y quería que se quedara, pero Jitro entendió, yo tengo una misión allá y soy más útil allá, en mi lugar, en mi tierra. Pues como podemos ver, hermanos, y comprobar, realmente Jitro era un hombre con virtudes extraordinarias que nos enseñan mucho, que nos dicen mucho a nosotros hoy en día. Esas virtudes que tenía este hombre, que ni siquiera formaba parte de la descendencia del pueblo de Israel. Bueno, dicen algunos que sí, él sí era de la línea de Abraham, sí tenía conexión directa con Abraham, pero no con Isaac, no con Jacob. Cuando uno se va por ese lado, ¿verdad? Pues la línea, la descendencia tendría que ser Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, alguna de las 12 tribus. Y Jitro, había una línea que si sacamos una línea de Abraham, Jitro conectaba ahí con Abraham, pero no a través de los otros patriarcas. Entonces no podía ser considerado israelita. Sin embargo, otra vez, este hombre nos da tremendas lecciones hasta el día de hoy. Y la parashá en donde aparece el pacto, donde se consume el pacto del Eterno con Israel, lleva el nombre de Jitro. O sea, eso nos debe de animar mucho a pensar que nosotros, igual que él, podemos hacer cosas importantes, podemos hacer grandes cosas para el Eterno si ponemos a trabajar las virtudes que el Eterno nos ha dado. Porque estoy seguro, todos acá tenemos virtudes, tenemos cualidades que no estamos explotando, que no estamos ejerciendo, que no las estamos poniendo a la disposición del Eterno para que su voluntad se siga cumpliendo y para que el reino siga avanzando y siga creciendo. Tomemos el ejemplo de Jitro y hagamos, hermanos, funcionar esas virtudes o descubramos esas virtudes. Quizás algunos ni siquiera han descubierto todavía algunas virtudes o algunas capacidades que ustedes tienen por ahí todavía escondidas. Como dijo su majestad Yeshua, a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces seguimos necesitando obreros, a pesar de que esto que dijo Yeshua fue hace casi 2000 años. La situación no ha cambiado mucho y seguimos todavía necesitando más personas comprometidas, más personas con virtudes así como Jitro, con esas capacidades, pero sobre todo con esa decisión, con esa iniciativa de empezar a trabajar, empezar a hacer las cosas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga.